reciba un especial saludo de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, que es la presidenta de la corporación, y de los demás magistrados, así como damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan. Como resultado de la alianza entre el Consejo Superior a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha diseñado el ciclo de capacitación judicial denominado Mecanismos de Resolución de Conflictos. También es posible otra forma de justicia. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada La mediación y la conciliación, aspectos prácticos y puntos de articulación con la rama judicial. La conciliación en derecho y la mediación han demostrado ser mecanismos efectivos de resolución de conflictos en diferentes materias y entre sus múltiples ventajas apoyan a la descongestión judicial y garantizan el acceso a la justicia. De allí la importancia de entablar un diálogo constructivo con el sector judicial en el que se identifiquen puntos de convergencia durante el trámite conciliatorio. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Mónica López Jaramillo, quien es abogada con especialización en Derecho Administrativo y maestría en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos. Ha trabajado en la Organización de Estados Americanos, en el Ministerio de Justicia y del Derecho y en Confecámaras en temas de acceso a la justicia, principalmente en métodos de resolución de conflictos. Actualmente es jefe de conciliación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. Doctora Mónica, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Claudia Marcela Granados, directora en funciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo también a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y también, por supuesto, a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia. Hace un momento le daba las gracias a la doctora Claudia Marcela por este espacio. Para nosotros en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá es muy importante generar este tipo de alianzas que nos permitan evangelizar, como decimos, socializar sobre la importancia del uso de los métodos de solución de conflictos. Entonces, pues reitero mi agradecimiento y el de mis compañeros que me han precedido en estas conferencias. Entonces, en esta sesión de hoy yo les quiero hablar un poco sobre la mediación y la conciliación en Colombia y cuáles son algunos de sus aspectos prácticos y puntos o temas que hemos identificado en los cuales convergemos tanto los centros, los operadores, así como también los servidores de la rama judicial. Yo les quiero hablar y en ese sentido vamos a conversar un poco sobre el trámite de la conciliación y la mediación, sus conceptos y las normas que son aplicables. En segunda medida vamos a hablar de las sinergias, como les decía hace un momento, entre la conciliación y la mediación y la rama judicial. Y por último, vamos a ver cuáles son los efectos jurídicos de cada uno de estos mecanismos. Vamos a empezar con el trámite de la conciliación y la mediación, los aspectos y las normas aplicables. Listo. Entonces, tanto la mediación como la conciliación son métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Vamos a empezar diciendo que son muy parecidos los dos. La mediación es, digamos, la sombrilla que recoge los métodos autocompositivos y ahí se encuentra la conciliación. Entonces, por esencia, por naturaleza, son mecanismos autocompositivos de solución de conflictos a través del cual las partes, que pueden ser dos o pueden ser más, pueden ser conflictos multipartes, van a solucionar sus diferencias o controversias con la ayuda de un tercero que por requisito y como característica fundamental es un tercero neutral e imparcial y calificado, que en dado caso va a ser un conciliador en derecho o en equidad, ya lo vamos a ver, o un mediador. ¿Cuáles son las clases de la conciliación y las clases de mediación? Ustedes aquí van a ver que yo voy a hablar un poco al mismo tiempo de los dos mecanismos, pero cada vez que surge la necesidad de hacer la diferencia, de enunciar la diferencia que hay entre ellos dos, lo voy a hacer. La conciliación puede ser judicial y es, su nombre lo indica, es la que ocurre al interior de un proceso judicial, y la conciliación extrajudicial es la que ocurre antes
de que estemos en el escenario judicial. La conciliación extrajudicial puede ser en derecho o puede ser en equidad. La conciliación en derecho es cuando el conciliador, el que está investido como conciliador, es una persona que cumple unos ciertos requisitos que la norma establece. ¿Y cuáles son? Debe ser un abogado titulado y debe ser un conciliador también titulado, es decir, ha debido formarse como conciliador en derecho en una entidad avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho como conciliador. Y el conciliador en equidad, si bien no tiene el requisito de ser abogado o incluso de tener alguna profesión en específico, su característica principal es que el conciliador en equidad es una persona que pertenece a una comunidad que tiene un reconocimiento muy importante de liderazgo, de ética en la comunidad en la cual se desempeña, en la cual convive. Esas son, digamos, las clases de conciliación que hay en derecho y en equidad cuando estamos hablando de la conciliación extrajudicial. La mediación, por su parte, y lo vamos a ver en el cuadro siguiente, la mediación no tiene una regulación normativa tan extensa o tan detallada como sí la hay en la conciliación, perdón. Entonces, no vamos a encontrar clases de mediación como la mediación, como yo la acabo de mencionar hace un momento, en equidad o en derecho, sino vamos a hablar fundamentalmente de mediación nacional o de mediación internacional. Y en la nacional yo voy a mencionar algunos ejemplos en los cuales puede presentarse el ejercicio de la mediación cuando hay un conflicto que lo requiere. Entonces hablamos de la mediación penal, que más adelante me voy a referir a ella, a la mediación socioambiental y comunitaria, a la mediación de consumo, a la mediación empresarial, entre muchas otras. Y la internacional puede ser en cualquiera de estos asuntos, pero sobre todo se presentan los asuntos comerciales, cuando hay algún conflicto de carácter comercial entre empresas que pertenecen a diferentes estados. ¿Cuál es el fundamento el fundamento normativo, el fundamento legal tanto de la conciliación y la mediación? Yo les mencionaba hace un momento que la regla principal es que la conciliación es el mecanismo que por regla general ha sido y está regulado normativamente en Colombia desde hace muchos años, mientras que la mediación no. Entonces, actualmente me voy a referir solo a las que, por supuesto, las normas que actualmente rigen a la conciliación, y es el Estatuto de Conciliación, la Ley 2220 del 2022, está muy, muy joven, entonces entró a regir el año pasado, y es la norma que permitió que, por fin, después de varios intentos, se compilara en un solo cuerpo normativo toda aquella regulación acerca de la conciliación que había estado dispersa por mucho tiempo. Tenemos también el decreto 1835 del 2021, que es el que ha modificado el decreto del sector justicia, el 1069 del 2015, y es el que establece algunas normas, digamos, prácticas en el ejercicio de la conciliación. Y hablando de la mediación, me voy a referir en este momento, en cuanto a fundamento legal, únicamente a la mediación penal, a lo que establece la Ley 906 del 2004 y a la Resolución 0383 del 2004 de la Fiscalía General de la Nación, perdón, 2004 me quedó mal el año, yo ahorita lo corrijo, es mucho más reciente, en la que establece la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación suscriba convenios con otras entidades para llevar a cabo procesos o trámites de mediación penal en el marco de la justicia restaurativa. Bueno, ¿cuáles son los principios en los cuales se fundamenta la conciliación y están establecidos, como les mencionaba hace un momento, en el Estatuto de la Conciliación en la Ley 2220 del 2022? Me voy a referir únicamente a los principios de la conciliación que están regulados en esta norma, los cuales en su mayoría son aplicables a la mediación. ¿Y cuáles son ellos? El primero es la autocomposición. En un comienzo yo mencionaba que son métodos autocompositivos de resolución de conflictos. ¿Esto qué quiere decir? Que son las partes las que tienen el protagonismo en la audiencia, en buscar soluciones a su conflicto que por regla general van a satisfacer las necesidades de ambas partes. Autocomposición quiere decir que no hay un tercero, como puede suceder, por ejemplo, en el arbitraje, que sea quien va a tomar la decisión a ese conflicto que aqueja a las partes.
Otro principio que acompaña la conciliación es el acceso a la justicia. Es un mecanismo a través del cual las partes pueden solucionar sus conflictos, como la misma norma lo establece, y más adelante en la presentación lo vamos a ver también. En la mayoría de los casos se constituye requisito de procedibilidad para poder acudir a la justicia ordinaria, y sucede en un número importante de casos que en ese agotamiento de ese requisito de procedibilidad pues queda solucionado el conflicto y ya no es necesario acudir a la justicia tradicional. La celeridad, pues esto implica que son mecanismos, la conciliación es un mecanismo rápido, es un mecanismo célere, en el cual las partes pueden solucionar el conflicto. La norma, el Estatuto de Conciliación, establece que el tiempo máximo para llevar a cabo una conciliación desde el momento en que se radica la solicitud en el centro de conciliación es de 3 meses, pero que puede ser prorrogado únicamente por otros 3 meses si las partes están de acuerdo común. Si no están de acuerdo, a los 3 meses ya ha debido surtirse el trámite conciliatorio. Eso es un cambio, digamos, de los cambios importantes que introdujo esta ley 2220 del 2022 frente a la normatividad que teníamos antes, cuando, si bien el término era de 3 meses, la prórroga podía ser por el tiempo que las partes estimaran necesarios. La confidencialidad es uno también de los principios, digamos, bandera de estos mecanismos de resolución de conflictos. Esto quiere decir que todo lo que ocurre al interior de una audiencia de conciliación es completamente confidencial. Ni las partes ni el conciliador, por supuesto, tienen autorización para divulgar ante terceros lo que está ocurriendo, y ningún tercero ajeno al conflicto o que no tengan la autorización de las partes para estar presente, pues no puede tener conocimiento de lo que ocurre dentro del escenario de la conciliación. El conciliador en derecho y, digamos, la conciliación parte también de otros 3 principios muy importantes, y es la independencia, la imparcialidad y la neutralidad del conciliador. La independencia quiere decir que el conciliador en derecho es una persona que no es funcionaria directa de los centros de conciliación. Ellos no hacen parte de la jerarquía, digámoslo de alguna manera, de los centros de conciliación. Son personas completamente independientes. Si bien los centros tienen una naturaleza administrativa y logística para prestar apoyo a los conciliadores y en general también a los árbitros, a los operadores, para prestar los servicios de métodos de solución de conflictos, los conciliadores son absolutamente independientes en el ejercicio de su función como conciliadores. Y la imparcialidad y la neutralidad, pues por supuesto hace referencia a que los conciliadores deben mantener una actitud, digamos, central e imparcial. Nunca van a estar de parte o del lado de la opinión de una de las partes, sino que es un garante de la protección de los derechos y de la satisfacción de las necesidades y pretensiones, tanto del convocante como del convocado. Y por eso también una de las reglas de la conciliación es que el conciliador puede y está en pleno derecho de hacer audiencias privadas con las partes por fuera del escenario de la audiencia de la conciliación, pero en dado caso de que se reúna con una parte, obligatoriamente debe hacerlo con la otra parte también, en virtud del principio de la imparcialidad y de la neutralidad del conciliador. Ahora, la informalidad hace referencia, y por supuesto hay que tener claro, si bien nuevamente nos regimos bajo un estatuto de la conciliación, el cual también en el artículo 52, si no me falla la memoria, establece cuáles son los requisitos que debe cumplir una solicitud de conciliación, se presume también la informalidad, sobre todo digamos, en esa lluvia de ideas que pueden aportar las partes a la hora de encontrar una solución al conflicto, y también de la participación del conciliador al momento también de proponer fórmulas de arreglo. Por otra parte, el artículo 116 de la Constitución establece que tanto los conciliadores como los árbitros tienen una función transitoria de administrar justicia, y en el caso de la conciliación es únicamente cuando el conciliador está en el ejercicio de la conciliación del caso que está gestionando, en virtud de la selección que hayan hecho las partes
como conciliador o de la delegación que haya hecho el centro para que administre la solicitud de conciliación. La seguridad jurídica, también la vamos a ver casi al final, hace parte de esas consecuencias jurídicas que tiene el acta de conciliación, y en conciliación específicamente, es que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Y por supuesto, pues para que esto sea así, el acta de conciliación, la redacción es supremamente importante porque tienen que surtirse esos requisitos, sobre todo de las obligaciones para que tengan plena validez, sobre todo en aquellos aspectos de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse las obligaciones que fueron pactadas en un acta de conciliación. La buena fe. En la conciliación se parte del principio de la buena fe, tanto de las partes, tanto del convocante como del convocado, no solamente, digamos, en los hechos que motivaron la solicitud de conciliación, sino también de lo que se discuta, del desarrollo que tenga una audiencia de conciliación, como de lo que las partes también se comprometen a firmar en un acuerdo conciliatorio, y que por supuesto después tienen que darle cumplimiento a su pena de digamos, del trámite posterior que puede darse en el marco de la justicia. Y el último principio que acompaña también a la conciliación, según el artículo 4, es el principio de la economía, y yo personalmente siempre hago referencia al principio de la economía cuando estamos hablando en sí del proceso como de los costos que tiene para un ciudadano acudir a un centro de conciliación, ya sea público o privado, para tramitar su solución al conflicto que lo está aquejando. Continuamos hablando un poco sobre los conceptos y el fundamento normativo de la conciliación. Y en su gran mayoría, en esta presentación, yo me voy a estar refiriendo a la Ley 2220 del 2022, que ya les conté que es el Estatuto de Conciliación, y pues por obvias razones es la ley más importante en conciliación en derecho. El artículo 7º de esta ley nos establece, digamos, claramente cuáles son los asuntos conciliables, y por regla general son conciliables todos los asuntos que no están prohibidos en la ley. Y puedo poner un ejemplo. El divorcio no es un asunto conciliable. Lo que es conciliable es las consecuencias que trae, digamos, el divorcio, pero un divorcio pues no puede realizarse dentro de un centro de conciliación. Y se podrán conciliar todas las materias, también por regla general, todas las materias que sean susceptibles, de transacción, desistimiento, y los derechos sobre los cuales su titular tenga capacidad de disposición. Hay un par de excepciones de asuntos conciliables o de competencia que tienen los centros de conciliación privados, como por ejemplo, uno de tantos es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, es en asuntos laborales y en asuntos contencioso administrativos. Y en materia laboral, no solamente, digamos, hablando de la competencia que acabo de mencionar, la norma establece que los derechos ciertos e indiscutibles no son conciliables ni pueden afectarse. Y en lo contencioso administrativo, con la conciliación no puede afectarse el interés general y la defensa del patrimonio público. Entonces, por un lado, tenemos cuáles son los asuntos conciliables. Por regla general, todos conciliables, salvo lo que la ley taxativamente prohíba como no conciliable. Y pues para eso es necesario, y yo siempre he dicho que cada caso es un mundo diferente, y hay que revisar muy bien tanto la competencia de los centros, si se trata de un centro privado o de un centro público, y si el asunto es materia de conciliación. Y por otro lado, también les mencionaba hace un momento el requisito de procedibilidad. El artículo 67 de la norma establece que por regla general la conciliación se constituye como requisito de procedibilidad para acudir a las jurisdicciones que así lo exijan, salvo dos excepciones. La jurisdicción laboral no tiene requisito de procedibilidad, y cuando hay de por medio medidas cautelares, pues no procede el requisito de procedibilidad. Esto no quiere decir, por ejemplo, que en los asuntos que no tengan requisito de procedibilidad, no quiere decir que si las partes, en virtud de esa autonomía y de esa voluntariedad de las partes, puedan acudir al mecanismo de la conciliación si así lo desean, antes de acudir a un proceso en la jurisdicción.
Ahora, voy a hablar un poco sobre el conciliador, el perfil del conciliador, algunas herramientas que deben tener presentes al momento de enfrentarse a un proceso de facilitación o de negociación. Y lo voy a, digamos, en cuanto al perfil, lo dividimos en tres, y es en el saber, en el hacer y en el ser. En el saber yo les contaba hace un rato que en conciliación en derecho, el conciliador tiene que ser abogado. No puede tener otra profesión diferente a tener un título de abogado y debe haber cursado el diplomado que lo certifique como conciliador en derecho por una entidad que ha sido avalada por el Ministerio de Justicia. Entonces, es muy importante, digamos, esos dos requisitos en cuanto a conocimiento, pero también es muy importante que los conciliadores periódicamente, constantemente se estén actualizando tanto en aquellas materias en las cuales concilian, si por ejemplo estamos hablando de asuntos de familia, asuntos civiles, asuntos comerciales, periódicamente se estén actualizando, sino también en aquellas herramientas, precisamente como les decía hace un momento, de negociación, de facilitación, de habilidades blandas, que le permitan al conciliador tener esas herramientas para poder conectar con las partes y poderlos ayudar a encontrar una solución que signifique un gana-gana para ambos. Y en el ser, pues son también esas cualidades que puede tener un conciliador, precisamente como les mencionaba hace un momento, para poder conectar y poder tener la capacidad de mediar el conflicto y ayudar a las partes a solucionar la controversia. Y por otro lado, tenemos también cómo es la forma de designación de el conciliador que va a atender el trámite de acuerdo con el Estatuto de la Conciliación. Cuando hablamos de conciliación en derecho, encontramos 4 formas de seleccionar el conciliador. La primera es de mutuo acuerdo, tanto convocante como convocado pueden decirle al centro de conciliación en la solicitud o de conciliación o en solicitud posterior que quieren que el conciliador en derecho sea tal persona, obviamente y por supuesto, de la lista de conciliadores que tiene cada centro de conciliación, y eso de pronto no lo había mencionado. Todos los centros tenemos la obligación de contar con una lista oficial de conciliadores que cumplan con los requisitos que nos establece la norma y que nos ha también establecido el Ministerio de Justicia y que hagan parte también de nuestro reglamento. Entonces, las partes pueden de común acuerdo designar ese conciliador. O el convocante, que es la persona que radica la solicitud de conciliación, puede solicitarlo directamente. La tercera es por designación del centro, que es cuando las partes pues, no tienen interés en designar a nadie en particular y dejan esa designación para que el centro, de una manera completamente transparente y aleatoria, rotando la lista de conciliadores, haga esa designación. Y por último, por orden judicial, y aquí estamos hablando de la conciliación que ocurre en el marco del proceso judicial cuando el juez designa o le delega esta función a un conciliador de un centro de conciliación. Ahora, el trámite conciliatorio nuevamente está completamente regulado en la norma, en la misma norma, la Ley 2220 del 2022. Aquí van a ver algunas noticas, yo ahorita hago claridad, que hacen únicamente referencia a nuestro servicio, a nuestro trámite en la Cámara de Comercio de Bogotá y pues no a otro centro, pero por lo general este trámite es el que deben aplicar todos los centros, tanto públicos como privados, al momento de tramitar una solicitud de conciliación. Lo primero, y digamos la información básica que debe traer una solicitud de conciliación, lo van a encontrar los requisitos en el artículo 52 de la Ley 2220, es importantísimo la identificación de las partes, con datos de contacto para que el centro, digamos, en su componente administrativo, pueda citar a las personas para que asistan a la audiencia de conciliación. La solicitud de conciliación debe contener un relato sobre los hechos que motivan la conciliación, las pretensiones, qué es lo que se pretende con esta solicitud de conciliación y cuál es la estimación de la cuantía que tiene pues una relación directa con la pretensión de la solicitud. Pueden anexar cualquier documento que se considere pertinente. El estatuto lo ha denominado pruebas. Entonces puede anexar las pruebas o los anexos que considere son importantes que tanto el conciliador como la otra parte tengan conocimiento. Si más que ustedes ven ahí que yo lo tengo escrito es nuestro sistema de información, el sistema de información de métodos de solución de conflictos de la Cámara de Comercio de Bogotá.
y es un sistema a través del cual pues todo el trámite conciliatorio ocurre por medios virtuales. Esto no quiere decir, y lo decía esta mañana en otra reunión, no quiere decir que el centro físicamente no reciba una solicitud de conciliación y la suba a este sistema, sino que pues por el contrario es una facilidad que se le da al usuario para que todo el trámite conciliatorio se surta a través de ahí, tanto la radicación de la solicitud con los requisitos que acababa de mencionar, la designación del conciliador, la designación de la fecha. Las audiencias son presenciales o virtuales y posteriormente pues el envío del documento que sea el resultado de la conciliación. La designación del conciliador pues no lo voy a repetir, ya la mencioné hace un momento. Cuáles pueden ser las formas. Vamos directamente a la citación. La norma establece que el conciliador es quien tiene el deber de citar por el medio más expedito y eficaz a las partes para que acudan a la audiencia. Nosotros aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá apoyamos al conciliador en la citación a la primera audiencia de conciliación y la hacemos a través de nuestro sistema, pero por regla general el conciliador es el que tiene la obligación de asegurarse en lo posible que las partes fueron citadas para que asistan a la audiencia. Y la norma también establece que la audiencia debe citarse dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud y esa citación debe indicar cuál es el objeto que motiva la solicitud de la conciliación. Como dice aquí en el segundo punto, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud debe citarse la conciliación y hace un rato les mencionaba que el trámite no debe superar los 3 meses, salvo que las partes estén de acuerdo en extenderla por otros 3 meses. Ahora, la audiencia de conciliación, una vez las partes fueron citadas, en esa citación debe ir pues muy claro cuál es la fecha, la hora y el lugar donde se va a hacer la audiencia de conciliación, que puede ser presencial, virtual o mixta, de acuerdo con lo que la misma norma ha establecido. El conciliador tiene la facultad de proponer fórmulas de arreglo para la solución del conflicto. Esta, digamos, es una pregunta muy frecuente entre las diferencias entre el mediador y el conciliador, si el mediador puede o no puede proponer fórmulas de arreglo. Y digamos aquí es importante también a veces para poder definir como esa diferencia. En algunos países lo que se conoce como mediación es lo que aquí en Colombia es conciliación. Entonces, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en México, en España, lo que ellos llaman mediación y tienen regulado en su ordenamiento jurídico como mediación es lo que aquí en Colombia es la conciliación. Eso porque quería, digamos, hacer como un paréntesis de esa claridad. Y por regla se ha establecido que los mediadores no tienen ese protagonismo tan fuerte que sí tiene un conciliador para proponer fórmulas de arreglo, pero esto no quiere decir que si las partes en una mediación le dan esa facultad al mediador, el mediador no lo pueda hacer. Simplemente que el mediador tiene una calidad más de facilitador para digamos, la solución de la controversia. En el resultado, y hablando únicamente de la conciliación en derecho, el resultado de la conciliación puede ser un acta de conciliación cuando se logra el acuerdo entre las partes, ya sea un acuerdo total o parcial. En aquel caso, pues en el acta de conciliación debe quedar muy claro sobre qué aspectos de la solicitud, sobre cuáles pretensiones se llegó a un acuerdo total y sobre cuáles no se llegó a un acuerdo de conciliación. Una constancia de un no acuerdo o de imposibilidad de acuerdo, pues la misma palabra lo dice cuando pues después del trámite conciliatorio, del intento del conciliador por acercar a las partes, pues no fue posible que las partes pues acordaran una solución al conflicto. La constancia de inasistencia, esta constancia se expide en el evento en que una de las partes no asista a la audiencia, obviamente. Pero ¿qué debe tener en cuenta el conciliador para poderla expedir? La norma dice que después de la fecha en la que debió haberse surtido la audiencia, el conciliador debe esperar 3 días para que la parte que no asistió justifique esa inasistencia. Y al 4.º día el conciliador expide la constancia con destino al centro de conciliación para nosotros reportarla o registrarla ante el sistema de información del Ministerio de Justicia, que ya les cuento en el siguiente bloque de qué se trata, y con destino también a las partes.
En el evento en que una de las partes no asista a la primera audiencia, por ejemplo, hoy es la audiencia y no vino el convocante tiene la facultad de permitir o de autorizar o decir si citemos a una próxima audiencia o decir no, hoy era la audiencia, la persona no vino, pues yo solicito que ante la inasistencia de hoy se expida la constancia que corresponde. O es posible que se citen unas siguientes sesiones de audiencia con el objetivo de que la persona asista y pues que podamos, digamos, cumplir con el objetivo de la conciliación, que es acercar a las partes. Y la constancia de asunto no conciliable o falta de competencia, al comienzo me refería a aquello, y en asunto no conciliable o falta de competencia, por ejemplo, si es un asunto laboral o es un asunto contencioso administrativo, pues que debe ser resuelto por aquellas jurisdicciones, pues el conciliador, una de sus obligaciones es expedir esta constancia con destino también a las partes. Ahora, ¿cuál es el trámite posterior a este trámite conciliatorio? Y ya es un trámite que le corresponde única y exclusivamente al centro. Y es una vez el conciliador envía al centro el resultado y la norma, el Estatuto de Conciliación establece claramente cuál es el término que el conciliador tiene para entregar los resultados, que por regla general son 4 días, a excepción de la constancia de asunto no conciliable o falta de competencia, que es la única, que son 10 días para que el conciliador la expida. El centro, los abogados del centro, aquí en el área en la que estamos nosotros, hacemos un control de legalidad de estos resultados, en el cual básicamente lo que hacemos es verificar que se cumplan esos requisitos de modo, tiempo, lugar, que permitan que luego estas actas tengan digamos, una validez y que puedan ser después exigibles ante el incumplimiento de las mismas. Una vez el centro realiza el control de legalidad, debemos hacer el registro que lo mencionaba arriba en el SICADAC. El SICADAC es el Sistema de Información del Ministerio de Justicia. Es un sistema enorme que almacena toda la información en métodos de resolución de conflictos del país, tanto de centros públicos como privados. Somos más de 490 centros y allí deben reposar absolutamente todos los resultados de las audiencias de conciliación. Y después de hacer tanto el control como el registro, lo último es que es ahí cuando el resultado se entrega a las partes. Quiero hacer una claridad que de pronto no hice en el resultado o en la audiencia, y es cómo se firman o cómo se manifiesta la voluntad de la aceptación de lo que se acordó por las partes. Cuando se trata de una audiencia presencial, en las instalaciones del centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, o por supuesto estamos hablando de cualquier centro, el acta debe ser firmada por el conciliador y por las partes. Y la firma presume, obviamente, pues con ella damos aceptación a que lo que está escrito en el acta es precisamente lo que se acordó en la audiencia. Cuando se trata de una audiencia virtual o híbrida, porque una de las partes está virtualmente, el conciliador puede almacenar o puede recepcionar esa voluntad, esa aceptación, esa voluntad de las partes por diferentes medios, de acuerdo con y con fundamento también en la Ley 527 de 1999. Puede ser a través de mensajes de texto y pues para eso nos valemos del correo electrónico. Las audiencias se hacen a través de la plataforma de Teams, que es la plataforma precisamente en la que estamos hoy. Entonces, el chat de esta plataforma hace las veces de mensaje de texto. Las partes, si no tienen acceso al correo electrónico, pueden escribir en el chat y eso el conciliador obviamente toma como una pantalla de esto y eso hace las veces de la firma. O también, y creo que es la más utilizada, es que únicamente el conciliador graba en video la aceptación de la voluntad de las partes de lo que se incorporó en el acta de conciliación. El resto de la audiencia de conciliación no puede ser grabada en ninguna circunstancia, solamente para aceptar el acuerdo, para manifestar esa aceptación del acuerdo. Esto quiere decir que ningún otro resultado, cuando sea una imposibilidad de acuerdo, cuando una de las partes se asiste y la otra no, estas audiencias no son grabadas bajo el principio de la confidencialidad. Ahora,
les contaba también, incluso hace parte del título de la conferencia, es que hemos identificado algunos puntos en común, algunos temas, tanto en la gestión que realizan los conciliadores, mis compañeros que me precedieron hablaban de arbitraje nacional y amigable y composición, con la rama judicial. Y ahí nosotros ya, creo que fue 2018, 2019, en alianza también con la escuela y con el Consejo Superior de la Judicatura, hicimos un trabajo bonito e importante de escribir, estructurar, desarrollar unos módulos de conciliación y arbitraje precisamente por esa articulación que inevitablemente pues encontramos entre los métodos de resolución de conflictos y la justicia. Y hablando particularmente sobre la conciliación y la mediación dentro del trámite conciliatorio, pues hemos identificado algunos temas en los cuales existe este contacto. Y en conciliación en derecho, pues por supuesto el trámite judicial ante el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios. Creo que es la última diapositiva cuando vamos a hablar de cuáles son los efectos jurídicos tanto del resultado de la conciliación como la mediación. Y hablábamos del tránsito a cosa juzgada y el mérito ejecutivo que prestan las actas de conciliación. Esto quiere decir que, pues, ante el incumplimiento del acta de conciliación, pues la persona a la que le incumpliera queda facultada para acudir a la jurisdicción para que se ordene este incumplimiento. Entonces, digamos que aquellos puntos de interacción también es ese trámite, perdón, posterior que debe activar el ciudadano o la parte a la cual le incumplieron. La validez de lo acordado en las actas de conciliación sobre los inmuebles arrendados, o ese trámite, más que validez, es como ese trámite judicial o ese trámite que debe, vuelvo y repito, activar el interesado cuando hay un incumplimiento en lo acordado en un acta de conciliación que se trate sobre inmuebles arrendados y obviamente, pues yo creo que todos los días ustedes tienen muchos casos como este aquí en el centro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muy seguido recibimos solicitudes de incumplimientos de estos acuerdos y pues podemos revisar en un momento cuál es el trámite, pero pues digamos es un trámite muy sencillo. El rechazo de la demanda por incumplimiento de requisitos mínimos de las constancias, el resultado de la conciliación, no solamente las constancias, sino también cuando debió operar el agotamiento del requisito de procedibilidad, pero pues este no se surtió por parte del accionante. Y en esos casos lo que procede es la inadmisión de la demanda, pues para que aquello pueda subsanarse. Y la norma, el Estatuto de Conciliación, el artículo 61, y esto es una novedad también del Estatuto, establece cuál es el trámite, en un primer lugar, por supuesto, la competencia del trámite que debe surtir la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial ante faltas de abogados en el marco de una audiencia de conciliación. El artículo 61 establece que si un conciliador, y no lo voy a leer textualmente porque no me es el artículo, pero si un conciliador observa alguna conducta, digamos, antiética o que no corresponde en el desarrollo de una audiencia de conciliación, el conciliador está facultado, si así lo considera, para solicitarle a la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial que investigue, digamos, el comportamiento, la conducta de aquel abogado. Y en mediación, y vuelvo y me refiero únicamente a la mediación, hablo de la penal, y es la validez de los acuerdos de mediación penal celebrados ante un centro de conciliación. ¿Y esto por qué? Nuevamente en virtud de la resolución de la Fiscalía General de la Nación, en la que establece la posibilidad de que los centros de conciliación, bien sean públicos, privados o de consultores jurídicos, puedan adelantar mediaciones penales en el marco de la justicia restaurativa. Perdón. Y ahora, por último, aunque pues ya lo he mencionado a lo largo de la conversación, ¿cuáles son los efectos jurídicos tanto de la una como de la otra? Y pues eso es muy importante
pues a la hora de que una persona se sienta tranquila en acudir a este mecanismo de conciliación. Ya lo mencionaba, pues hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo. Por supuesto, los conciliadores tienen pleno conocimiento y para eso la importancia de lo que mencionaba hace rato, de esa formación como abogados, como conciliadores, pero también esa capacitación continua también en redacción de actas, porque es muy importante cómo se redacta, parece muy sencillo, pero no, cómo se redacta el acuerdo conciliatorio para que en efecto tenga estos efectos jurídicos o de lo contrario, pues las personas van a tener inconvenientes al momento de hacerlos efectivos. Pues la mediación por sí sola, digamos que no produce unos efectos jurídicos, puede elevarse a un contrato de transacción para que tenga estos mismos efectos y a diferencia de la conciliación y como digamos lo he mencionado a lo largo de la charla, tiene muy poca regulación comparado con la conciliación. La mediación es mucho más flexible, es más informal, le da más protagonismo a las partes y las partes pueden darle la forma que consideren más adecuado a ese acuerdo o a ese resultado, como por ejemplo una transacción para que, digamos, tenga unos efectos. Eso es, doctores, lo que a grandes rasgos yo quería mencionarles. No sé, doy paso a la escuela, por supuesto, si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias. Bueno, nos han escrito las siguientes preguntas. ¿El no agotamiento de la conciliación extrajudicial en derecho puede generar una inadmisión o rechazo de una demanda en la jurisdicción ordinaria? Precisamente eso es un tema muy importante y es una pregunta bastante reiterativa por las personas que acuden al mecanismo y es que lo que se considera en ese momento es la inadmisión de la demanda y no el rechazo para que las personas pues subsanen esa demanda con el agotamiento del requisito de procedibilidad, salvo por supuesto pues por alguna consideración en contrario que puedan tener. Muchas gracias. ¿Cuáles habilidades y buenas prácticas del conciliador extrajudicial en derecho pueden ser aplicadas a la conciliación judicial? Pues esa pregunta también es muy interesante, es muy importante y a mí me gustaría invitarlos a que se remitan al módulo de conciliación que les contaba hace un rato y allí en ese módulo obra un CD de una audiencia de conciliación que hizo el doctor Alfredo Revelo, conciliador de este centro, que precisamente fue grabada en un despacho judicial en el que se pueden ver algunas de esas características o habilidades que puede tener un conciliador. Y recuerdo mucho que él decía, en lo posible, debemos tratar que el juez, que en ese momento pues está fungiendo como un conciliador, pueda sentarse en el mismo nivel de las partes, es decir, y textualmente, que sea una mesa redonda o cuadrada en la que yo incluso me encuentro en este momento, pero que el conciliador esté en el mismo nivel de las partes. Esto da una sensación también de cercanía de las partes con el conciliador y entre ellas mismas para que puedan solucionar el conflicto. Por otro lado, también estamos hablando de esas habilidades blandas de negociación, de facilitación, de poder proponer fórmulas de arreglo, de tener un poco como también de creatividad a la hora de gestionar el conflicto, de hacer las audiencias y de proponer las fórmulas de arreglo, que no siempre, por ejemplo, estoy hablando de los conciliadores aquí de este centro, ellos son muy, muy ingeniosos, muy creativos y algunas veces se salen como de ese formato que sin salirse, por supuesto, de la norma, pero sí ese formato de la formalidad para solucionar el conflicto y eso tiene pues muy buenos resultados. Gracias. La última pregunta que tenemos en el chat es si la conciliación en equidad agota el requisito de procedibilidad. Sí, la conciliación de equidad también agota el requisito de procedibilidad, pero como les mencionaba hace un momento, y es muy importante que el conciliador en equidad tenga esa capacidad, y estoy segura que lo tiene, que la redacción de esos acuerdos permitan que posteriormente
tenga los efectos jurídicos que tiene, pero para efectos de agotar el requisito, se puede agotar el requisito. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Mónica López Jaramillo. Su exposición nos ha brindado una visión clara sobre la importancia de acceder a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues es una actividad que permite eficacia y eficiencia en las resultas de aquellos enfrentamientos que aquejan a las personas y a la sociedad. Cada una de estas figuras legales y constitucionales brindan encontrar soluciones y acercamiento entre los contendientes. A pesar de la diferencia, cada una de ellas reviste una gran importancia. Descongestión en despachos judiciales, economía y gastos de honorarios. Ante todo, la satisfacción de reconocernos capaces de superar problemáticas tan solo con la voluntad, buena escucha, buena actitud y con la asistencia de un tercero imparcial que no resuelve, pero sí acompaña y brinda sus buenos oficios, conocimiento y profesionalismo en procura de concretar que nos acerquemos a una solución del conflicto que sea como benéfica para todos o que haya como una armonía sin necesidad de haber agotado o de haber tenido un proceso judicial. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a la conferencia virtual. Doctora Mónica, muchas gracias, que tenga un feliz día y pues estaremos en comunicación con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.